espero que estén muy bien y seáis muy felices. Bueno, por fin os traigo mi tónico casero para hacer crecer el cabello, detener la caída, fortalecerlo, engrosarlo, de quina y romero. Es muy bueno, ya os dije que lo iba a hacer, ya que este remedio lo he probado durante mucho tiempo. Es con agua, no lleva alcohol, es buenísimo, así que vamos a hacerlo. Bueno, para nuestro tónico mágico crece pelo y anticaída, que nos ayudará a tener el cabello súper fuerte, aumentar su grosor, pasar de cabello fino a cabello más grueso, detener la caída y hacerlo crecer, vamos a necesitar quina, que viene de la corteza de pinasán. Tiene propiedades astringentes, favorece una irrigación mayor del folículo del pelo. Esto hace que el pelo tenga mayor vitalidad y fuerza y por lo tanto detenga la caída y haga crecer el cabello más rápido. Podéis encontrarla en cualquier herbolario, también la venden en internet, es muy fácil de encontrar y es una maravilla, o sea, es muy buena de verdad. Y por supuesto también vamos a necesitar romero, que el romero es muy bueno ya que consigue activar la circulación de la sangre del cuero cabelludo y por lo tanto activa la producción de un cabello sano y fuerte. Esta planta consigue dilatar los vasos sanguíneos estimulando el folículo piloso y por tanto haciendo que el cabello crezca más rápido, y también es muy bueno con la caída del cabello. Ayuda muchísimo. Así que bueno, pues así de fácil vamos a preparar nuestro tónico casero con agua, que podéis utilizar a todo tipo de cabellos, con quina y romero. Vamos con el siguiente paso. Ahora vamos a agregar 2 vasos de agua y vamos a agregar 2 cucharadas pequeñas de quina y 2 cucharadas pequeñas de romero. La misma cantidad de quina que de romero. Lo vamos a poner a fuego medio y lo vamos a dejar 15 minutos hirviendo a fuego medio. Bueno, mis amores, pues ya ha pasado el tiempo, así que lo voy a retirar del fuego y vamos a esperar hasta que se enfríe. Bueno, ya lo tengo por aquí, lo he dejado reposar bastante, por lo menos unos 45-50 minutos, para que se enfriara y ya pudiéramos utilizarlo perfectamente. Mirad qué color ha cogido tan intenso de la quina. En cuanto empiece a hervir, veréis que se va poniendo como el agua roja, pues se queda así, como un color marrón. Y bueno, huele súper bien, la verdad. Bueno, ahora lo que vamos a estar haciendo es agregar la mezcla en un botecito con ayuda de un embudo y de un colador, con mucho cuidado. Vamos a ir agregando nuestra agua. Increíble. He hecho justo la cantidad del bote, de verdad que si lo hago a posta no me sale, mirad. No ha sobrado nada. Así que bueno, pues genial. Lo que sobre lo podéis guardar perfectamente en el frigorífico, ¿vale? En la nevera lo guardáis y listo. Yo voy a utilizar este botecito que me he comprado. Me parece súper práctico y muy cómodo. Y bueno, pues nada, mis amores, ya tenemos lista nuestra mezcla crecepelo anticaída. Es una maravilla, o sea, tenéis que probarla porque os va a funcionar. Tenéis que recomendársela a las personas pues que no les crezca el cabello, que se os caiga, porque es una maravilla. Ahora sí, vamos a comenzar. Y bueno, mis amores, ya estoy por aquí. Nada, ahora lo que vamos a hacer, como estáis viendo, bueno, me acabo de duchar, ¿vale? Me acabo de duchar, ya tengo mi pelo limpio, mi pelo seco, lo he dejado secar al aire libre, con la naturaleza, porque hace mucho calor aquí en España. Y ya tengo por aquí mi ronquina, pero en versión Beauty by Nina, porque lo he hecho con agua, como estáis viendo, y esto no daña a nadie. O sea, esto se lo puede aplicar todo el mundo, que este tónico no daña a nadie. Y todo el daño que me hizo la ronquina, este tónico, yo ya lo llevo probando un montón de tiempo y es buenísimo, de verdad, es que se nota un montón. Bueno, si le veis los trocitos, es que como sabéis, que no lo quería decir porque siempre digo lo mismo, pero a mí me gusta, siempre que hago el tónico, lo que sobra, echarle un poquito. Es una manía que tengo, es una tontería, ¿vale? Bueno, lo que vamos a estar haciendo es con el pelo limpio, ya que este tónico no ensucia el pelo, no hay necesidad de lavarlo. Vamos a estar empapando súper bien, como estáis viendo, la raíz. Tiene un olor muy agradable, ¿vale? Muy agradable. La quina tiene un olor agradable, no tiene un olor desagradable para nada. Vamos a estar echando por las zonas conflictivas, las entradas. No tengáis miedo, que esto no es agua, ¿vale? Es agua y esto no hace daño en el pelo, para nada. Vamos a estar aplicándolo muy bien. Por aquí atrás también.
empapándolo todo, ¿vale? Sin miedo ninguno. Empapamos muy bien, pues eso, toda la raíz, todo el cuero cabelludo. Es un remedio súper potente, muy efectivo. Podéis buscar información de todas las propiedades y beneficios que tiene la quina, el romero, porque son infinitas, ¿vale? Se ha quedado... ¿Por qué no vas? Bueno, y una vez tengo mi raíz súper bien empapada, lo que vamos a estar haciendo, pues bueno, vamos a estar masajeando con la yema de los dedos. Este paso es súper importante. El cuero cabelludo durante mínimo 5 minutos. Si os cansáis, pues descansáis un poquito, pero hacedlo así porque de verdad que vais a notar unos cambios muy buenos. No apretéis, ¿vale? Lo digo, pero es que hay gente que es súper burra, que empieza así... Al final, vamos, te quedas calva. Entonces, con mucho cuidado, ¿vale? Con la yema de los dedos, mucho amor, así. Ay, lo que te quiero, pelo, ay. Y así todo el rato, durante 5 minutos. Bueno, mis amores, una vez hayamos terminado, lo dejamos secar al natural, ¿vale? Si hace frío en vuestro país, pues lo podéis secar con secadora a temperatura fría o tibia. Y si no, pues lo dejáis secar al natural. Bueno, yo me voy a estar haciendo 2 trencitas básicas porque, bueno, pues quiero que mi pelo quede con más forma. Así que me voy a estar haciendo 2 trencitas, ya no hay que enjuagarlo, el pelo no se ensucia. Y ya está, mis amores. Me voy a hacer las 2 trencitas, como os digo, y listo. Y ya estoy por aquí. Bueno, pues ahora lo que voy a estar haciendo es, como os he dicho, dejar secar tal cual mi cabello. Yo os muestro cómo queda. Podéis hacer este remedio 2 veces a la semana. Por eso, lo que os sobre podéis guardarlo perfectamente en el frigorífico. La mezcla dura en el frigorífico hasta 10 días, incluso 12, ¿vale? Perfectamente. Después la tiráis y la volvéis a hacer, que no cuesta nada. A los 10 días la tiráis y la volvéis a hacer. Y bueno, mis amores, pues ahora os muestro cómo queda mi cabello. ¡Mua! Y así quedó mi cabello, de verdad estoy contentísima. Una vez seco, quité mis trencitas y bueno, pues este es el resultado. Te crece súper rápido, detiene la caída, lo fortalece, los cabellos finos pasan a tenerlo mucho más grueso. Recomendárselo a todo el mundo porque de verdad es muy bueno. Todos los remedios que hago y subo me funcionan a la perfección. Este es increíble, en muy pocos días se nota el cambio. Hacedlo y me comentáis qué tal. Yo sé que es súper bien. Os quiero mucho y os mando muchos besos.